El papel del Estado en el esclarecimiento de violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura es uno de los temas principales en la agenda política de las últimas semanas y por varios lados. Recuerdo nada más algunas novedades en esta materia, las más recientes. El jueves, por ejemplo, el Estado reconoció en un acto público y solemne su responsabilidad internacional en la muerte de las jóvenes Silvia Reyes, Laura Raggio y Diana Majdanek, las denominadas muchachas de abril, asesinadas en un operativo de las Fuerzas Conjuntas en el año 1974, y los secuestros, tortura y desapariciones forzadas de Óscar Tassino y Luis Eduardo González, que se produjeron en los años 1974 y 1977. En esa ceremonia, que tuvo lugar en cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del año 2021, el Estado admitió también las carencias que dificultaron durante años el esclarecimiento de esos casos y asumió el compromiso de dar con el paradero de las víctimas desaparecidas e investigar, sancionar y reparar adecuadamente las violaciones a derechos humanos relacionadas con aquellos hechos. La actividad contó con la presencia de varias autoridades políticas y de gobierno, pero fue motivo de polémica la ausencia del presidente Luis Lacalle Pou, que designó en su lugar a la vicepresidente Beatriz Argimón. Pero el tema del pasado reciente siguió en la agenda a las pocas horas nada más, cuando el Ministerio de Defensa realizó una denuncia penal para que se investigue el origen de una filtración que ya ha liberado en Internet más de 1.600 documentos de servicios de inteligencia, tanto de años de la dictadura como de los primeros gobiernos del regreso a la democracia. ¿Cómo impactan estas novedades en el gobierno? Bueno, de esos y otros temas es que vamos a conversar con el ministro Javier García. Ministro, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, gracias por la invitación. Hace unas cuantas semanas que no venía por aquí, así que es un honor estar. Es cierto, es cierto. Yo decía, en pocos días hubo varias novedades removedoras, digamos, con respecto a dictadura y repercusiones. Primero, el martes 6, el hallazgo de restos humanos en el batallón 14 del Ejército. Luego, el jueves 15, el acto donde el Estado reconoció su responsabilidad en casos de violaciones a los derechos humanos. Y mientras tanto, desde hace varios días, la publicación anónima en Internet de archivos de inteligencia militar. ¿Cómo está viviendo usted en lo personal esta sucesión de hechos? Emiliano, agregaría un elemento anterior que fue el 18 de mayo, ahora, hace un mes exacto, que presentamos el proyecto de ley para que tuviera acceso y se publicaran libre de toda limitación y de acceso universal los archivos de la dictadura del pasado reciente, que yo creo que es el inicio de todo este proceso, porque la pregunta que legítimamente uno podría hacerse es: ¿hubiera existido esto sin aquello? ¿Hubiera existido qué cosa? ¿Hubiera existido este debate que está hoy con la publicación si no hubiera existido un mes antes un proyecto de ley que planteó, que puso el debate arriba de la mesa para que se conociera por todo el mundo sin comités de clasificación o de censura o de limitación los archivos? Hagamos historia, quizás es un poco antes todavía. El 22 de agosto, frente aquí, en el edificio de Torre Ejecutiva, luego de una reunión con el presidente de la República, yo anuncié públicamente este proyecto de ley. Es decir, no estaba redactado, anuncié la idea política. Y es que los archivos que estaban en poder del Estado, los más conocidos, Berruti, ¿no? Pero hay otros. Pero los archivos que están en el poder del Estado, o los que estuvieran en un futuro, tuvieran un manejo similar al que tuvieron los archivos que nosotros encontramos hace 2 años atrás. Y es que ubicamos unos archivos en una unidad de artillería en Montevideo y a las pocas horas están publicados todos en Internet, en la página web del Ministerio, sin manipulación, sin recortes. Ese antecedente sirvió para esta idea política que anunciamos en agosto y que después yo personalmente le trasladé a la Institución de Derechos Humanos en septiembre del año pasado. El presidente de Israel dijo públicamente que era una muy buena idea o algo así, lo calificó. Y ahora en mayo, el 18, presentamos el proyecto de ley. Una vez presentado el proyecto de ley, se desencadenó no solo un debate, sino yo creo que fue removedor. Y terminó con esto que ahora estamos en que tú comentabas bien, que es una publicación anónima de archivos parciales. Vamos entonces, de todos estos temas que yo había mencionado, vamos a empezar por acá. Vamos a empezar por el capítulo documentos, archivos.
seguimientos y actuaciones de servicios de inteligencia. En primer lugar, ¿por qué se dio el paso de presentar el proyecto de ley? ¿Por qué? ¿Cuál es la justificación? Porque las personas tenemos derecho a toda la verdad. La tiene usted como periodista, pero antes la tiene como ciudadano, como hombre libre. A que nadie analice y nadie le censure, le diga, por la razón que sea, le diga, esto, Emiliano, usted lo puede leer y esto o no conviene o no quiero que lo lea, que era lo que había pasado. Había un recorte. Es más... A ver, expliquemos cuál es el recorte para el oyente que no está metido en el tema. ¿A qué le llama por ejemplo, recorte? Se habían conocido fragmentos, públicamente, ¿no? Hace unos años atrás. El que fragmenta conoce todo y publica un fragmento o da a conocer un fragmento. Pero hay uno que conoce todo y recorta y le dice, este fragmento de un todo usted lo puede leer. Usted con eso de recorte también alude al trabajo académico que se está haciendo con los archivos, porque los archivos, los que están disponibles, han ido al Archivo General de la Nación y ahí pueden ser consultados por determinadas instituciones y por determinados profesionales, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué por unos pocos y no por todos? ¿Cuál es la razón de que un académico, por más encumbrado que sea, tiene más derecho a la libertad que usted? ¿Por qué vale la libertad de un académico y no la libertad de Emiliano Cotelo, ciudadano? O de quien sea. Entonces, usted conoce el argumento que se esgrimió casi enseguida, sí, después que usted presentó el proyecto. El Frente Amplio, también organizaciones de familiares desaparecidos, advirtieron que con la apertura absoluta se podía poner en riesgo la privacidad de víctimas. Incluso, por ejemplo, sacar a luz datos que fueron obtenidos bajo tortura, frases, dichos que fueron obtenidos bajo tortura, revictimizar, el riesgo de la revictimización a víctimas de terrorismo de Estado. Cuando se opinó así, se opinó sin leer el proyecto de ley. Y eso creo que no es responsable, porque el proyecto de ley fue presentado el 17 de mayo, no el 18, el 17 de mayo entró al Parlamento, a la Asamblea General, a las 19:20. Y el 20 de mayo, es decir, 3 días después, entre otros, pues el presidente del Frente Amplio opinó esto que usted dice, usted reproduce, ¿no? Está mal el proyecto porque puede revictimizar. Y no leyeron el proyecto 3 días antes, porque la responsabilidad de un dirigente político de esa magnitud es ser responsable. Pereira habló ese día porque lo consultaron en ocasión de la marcha, dijo, ¿no?, que no estaba presentado el proyecto. Y el proyecto había sido presentado 3 días exacto antes. 3 días. Entonces, o no lo leyó y opinó sin leer, no es responsable, diría, es irresponsable, o lo leyó y dijo otra cosa, y ahí no quiero calificar qué fue lo que pasó. Porque el proyecto en su artículo 2 expresamente dice que en virtud de, si hay información sensible, y ese es el término que utiliza, ahora voy al concepto, puede acogerse a lo que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, que en su literal, por ejemplo, del artículo 9, permite que usted reserve información que afecte la dignidad humana. Es decir, el proyecto expresamente excluyó esa información que puede ser fruto de torturas o violación a los derechos humanos. Pero lo que yo creo que pasó... Perdón, ¿y cómo se determinaría eso? ¿Cómo sería desde el punto de vista operativo? A ver, Emiliano, yo en el Ministerio de Defensa recibo un pedido de acceso a información pública cada 3 días y medio. Mire que tuve que crear una oficina para atenderlo, pues un volumen, 320 y pico pedidos de acceso a la información pública en 3 años y poco. Y he reservado, por ejemplo, un tribunal de honor que está vinculado a la vida, ¿cómo puedo decirle?, privadísima de una persona, vinculado a su vida sexual, por decirlo bien claro. Y eso es un tema que a nadie le interesa, una persona, es un tema de la vida particular de una persona, y yo lo reservé. Ajá. Ahora, lo que no tiene vinculación ninguna, no afecta, los he dado todos, no todos son de derechos humanos. Ojo. Ese mismo tipo de decisiones se tomarían en el organismo que estuviera a cargo de los Porque archivos. La ley es muy precisa y además tiene un contrapeso, no sé si el término es contrapeso, pero como un contralor, que es la unidad de acceso a la información pública, que es una unidad que existe, donde cuando usted reserva algo, si no lo hace fundado a ley, lo observa y lo obliga a publicar. O sea que usted no puede reservar todo lo que se le ocurre, porque dice, a mí no me gusta. Tiene que ser en virtud de la ley. Bueno, así actuamos nosotros y así se va a actuar. Vuelvo al escalón anterior. Cuando se opinó sin haber leído la ley, pues la ley preserva esto. Ahora, me parece que hubo, que generó cierto nerviosismo, cierto
temor del conocimiento de toda la verdad, porque se escudaron en algo que ya estaba resuelto, que era esto que hablamos recién, para que no se conociera al otro. Y el otro es la acción de archivos de la dictadura, ¿cómo le voy a decir? Que procedimientos ilegales, de seguimiento de personas, de delaciones, de toda una cantidad de cosas que a unos dicen, no, prefiero que esto no se sepa. Es como aquello de, yo graficado, decir, verdad, verdad, verdad. Yo le digo, y el gobierno, toda la verdad. Ah, no, me dijeron, García, eso es demasiado. Verdad sí, pero no tanta. No, verdad sí y toda la verdad, porque verdad recortada, editada, limitada, no es verdad. Es un pedazo, la verdad, que se asimila mucho a la mentira. Agrego, con esas aclaraciones que usted decía sobre lo que prevé el proyecto, en definitiva también la verdad no sería 100%, la verdad sería, entre comillas, recortada. Pero es una verdad que puede tener una limitación en virtud de la ley y no de la voluntad de las personas. Ahora entiendo. O sea, hay una ley que dice si afecta a la dignidad humana o afecta a la seguridad pública, que es otra cosa que prevé la ley, o la defensa nacional. Bueno, eso es lógico. Ahora, no se escude, lo estoy usando de sparring, no se escude Cotelo en algo que ya está salvado para no conocer el resto. Y es más, cuando yo hablo de manipulaciones, es porque hubo denuncias públicas de manipulación, y no precisamente desde mi partido. Hace 5 años atrás, en un semanario perteneciente a la izquierda uruguaya, hubo una denuncia de que los archivos Berruti habían sido manipulados porque había información que no era, no me acuerdo el término, bueno, políticamente buena cosa o correcta que se supiera. Así que hay gente que tiene acceso, que aparentemente manipuló para que ni Cotelo, ni García, ni 3.400.000 uruguayos conocieran algo que podría ser malo políticamente para algunos. Usted hizo entonces esas puntualizaciones. Los dirigentes políticos, en particular del Frente Amplio, fueron al proyecto de ley, ya a esta altura lo tienen que haber leído. ¿Ha habido nuevos intercambios al respecto? ¿Ha habido instancias de diálogo con la oposición ahora ya con un poco más de tiempo? Nosotros, y yo particularmente, lo que hice fue pedirle junto al ministro da Silveira, que es el otro confirmante con el presidente de la República, pues acá hay 2 ministerios por lo menos que participan. Lo que le planteé a la vicepresidente como presidenta de la Asamblea General, a Beatriz Argimón, que en la comisión que fuera a tratarse, que va a ser Educación Pública o Educación y Cultura del Senado, tuviera un muy rápido tratamiento. ¿Por qué? Acá hay un elemento. Pero que... Mi pregunta es, sí. ¿Hubo nuevos diálogos con el Frente Amplio? Es allí que está en el Parlamento, allí están los senadores de todos los capaz partidos. Que ya usted había tenido algún tipo de contacto. Yo tuve contacto con el presidente del Frente Amplio, pero por otro tema. El día que se dio la aparición de arrestos, yo lo llamé, como llamé el presidente Sanguinetti, para informarle directamente en primera mano lo que había sucedido. Me pareció un elemento muy importante. ¿Sabe por qué le preguntaba? Porque ahora hay que hilar fino para saber cuál es la posición del Frente Amplio después de estos días, pero ¿el oficialismo estaría dispuesto a sacar adelante este proyecto sin la oposición? La pregunta podría ser que me hago yo. ¿Hay algo que podría evitar que usted conociera toda la verdad? Hay que fundamentar muy bien que usted o que el pueblo uruguayo se le limite el conocimiento a la verdad. ¿Hay un partido político que va a oponerse a toda la verdad? Nosotros vamos a ir para adelante. Es más, estos hechos de estas últimas horas, donde bastó que iniciamos el debate en agosto del año pasado, pusimos el tema en agosto, en septiembre, en mayo presentamos un proyecto de ley para que apareciera, que está el origen de su pregunta inicial del programa, para que aparecieran estos archivos publicados, que motivaron que nosotros diéramos noticia a la Fiscalía, o hicimos la denuncia, en verdad, notificamos de la existencia. Ustedes hicieron la denuncia el jueves, pero en realidad la filtración había empezado unos cuantos días antes. Sí, pero yo tomé conocimiento ahí cuando tomo, porque veo que es una página extranjera, la verdad que no estoy buceando ahí en las redes, en las web todo el día. Tomé conocimiento. El sitio es archive.org. Que dicen los especialistas. Archive.org. Dicen los periodistas, creo el periodista Abercon, que es un archivo que tiene, no sé cómo es técnicamente, base en Estados Unidos. Pero una vez que tomamos conocimiento, dimos noticia a la Fiscalía por 3 circunstancias. La primera circunstancia, ver la veracidad. Fíjese que son decenas de miles de documentos. Solo se puede saber la veracidad si usted puede comparar. Es decir, acá está el original, esto fue modificado. Segundo, para ver de dónde provienen. Y tercero, porque si son veraces, pueden servir para investigaciones de derechos humanos.
Entonces, por esas tres circunstancias nosotros lo planteamos. Ahora pregunto, yo creo que fue muy positivo. Esa filtración masiva y anónima no hace caer al proyecto de ley. ¿Lo confirma? No, me pregunto, ¿para qué sirve? ¿Para qué serviría la ley, que además establecería una serie de recaudos y procedimientos para eventualmente no entregar algunos de esos archivos, si por otro lado alguien que no se sabe quién es publicó todo en Internet? Es que no sabemos si es todo. Porque ya mismo quien presenta esos documentos dice que los manipuló. Bueno, sí, señala que, por ejemplo, que no están interrogatorios procedentes de la tortura, ¿no? Cosa que tampoco termina siendo 100% cierto. Hay algunos interrogatorios de tortura. Bien, ahí ya hay una edición, ¿no? Que demuestra una manipulación. Pero además, usted es una persona anónima, porque es anónima y le dice eso, ¿le cree? ¿Qué garantía tiene usted que, además de sacar eso, no sacó un momento donde el señor X, yo que sé, proporcionaba información a tal o a cual, o jugaba en todos los bandos, o lo que fuere? ¿Quién le dijo? Porque es muy difícil saber. Entonces, por eso que nosotros hicimos la denuncia, y véase la veracidad de dónde proviene. A un señor o una señora anónima yo no le creo. Ahora, generó... Por eso le digo, esto que se supo confirmó lo esencial que es que el proyecto se apruebe para que el Estado, con criterios legales, bajo la Constitución, bajo la ley, lleve adelante toda la verdad. Y al mismo tiempo, no solo lo confirma, creo que también es posible, aún con todos estos peros, la veracidad, de dónde proviene, etcétera, es muy bueno que haya sucedido también, porque demuestra cómo toda la verdad no solo no genera problemas, violaciones en la opinión pública, sino que genera transparencia. Yo he visto todo este fin de semana, usted lo habrá visto porque me preguntó al principio, cómo hay gente que busca los archivos, ha habido una transparencia. Entonces digo, qué buena cosa que ha sido que el proyecto de ley disparara un proceso donde hay más conocimiento. Ojalá fuera todo el conocimiento sin limitaciones, que es lo que nosotros buscamos. Ahora, vio que por lo que han escarbado aquellos que conocen del tema, en esto que acaba de publicarse, en esta filtración, aparecen archivos que hasta ahora no figuraban en poder del Archivo General de la Nación. Archivos nuevos, entre comillas, archivos que en realidad se estaban buscando, porque se sabía que faltaban hasta por un tema de numeración. Bueno, resulta que ahora aparecen, aparentemente, ¿no? Serían los que están publicados en este sitio en Estados Unidos. Y entonces, a propósito de esta situación, se vieron comentarios en estos días de la historiadora y docente Isabel Schebor, que fue entre 2015 y 2016 directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. Ella, que obviamente ha estado muy interesada en estos asuntos, comentó: nadie logra decirnos a los archivistas quién subió toda esa información. Los políticos se debaten en los medios sobre quién dio más información o quién es más transparente. Y mientras tanto, un anónimo sube y libera el mayor volumen de archivos producidos por la inteligencia militar uruguaya en dictadura. Y nadie dice nada, nadie se pregunta ni nos explica quién lo hizo. Primero, con el mayor respeto, no tienen más derecho los archivistas que Emiliano Cotelo, que nos habla la verdad. Con el mayor de los respetos. Pero ni el archivista, ni el historiador, ni el periodista tiene más derechos que la señora María o el señor José, que no son ninguna de esas tres cosas y son simples trabajadores o jubilados o estudiantes. Tienen el mismo derecho que un archivista o un historiador. Eso, abrogarse el derecho de tener más poder para conocer lo que otros no conocen, yo no lo comparto. Por eso queremos toda la verdad, sin comité que nos digan qué pueden leer y qué no. Segundo, estamos nosotros en nuestro tercer y pico año de gobierno, pero antes hubo gobierno, es decir, los gobiernos no aparecieron en el 2020, hubo 15 años de gobierno del Frente Amplio, y todo este debate, todas estas interrogantes que se hacen, quienes las plantean que participaron en cargos de gobierno vinculados a los derechos humanos, ¿no se los hicieron? ¿No tenían esas dudas? Porque las personas que hablan ahora participaron como jerarcas de gobierno y estuvieron en organizaciones de gobierno de derechos humanos. Entonces, lo que este episodio parece demostrar es que hay documentación en poder de particulares, ¿no? Quizás exmilitares, y que el Ministerio de Defensa no está al tanto. ¿Y no serán en manos de civiles? ¿Quién le dijo a usted que eran militares? No, está bien, es una hipótesis.
Es decir, lo que yo creo que si alguien plantea una tesis, una hipótesis, tiene que demostrarla, pero tirar bolazos al aire. Yo digo, ¿no estará a mano de civiles? No sé, yo no puedo afirmar ni una cosa ni la otra. Lo que le puedo decir que institucionalmente el gobierno es transparente y las Fuerzas Armadas son Fuerzas Armadas republicanas, democráticas, constitucionalistas. Me parece que hubo alguienes que tuvieron acceso y decidieron no darlo en su momento, o los editaron, porque yo recién le di un ejemplo que vuelvo a reiterar, no es un semanario del Partido Nacional, el semanario Brecha hace en el año 2018 una denuncia de manipulación de los archivos hechos por X persona, que ahí dice el nombre, que es vinculada a Organización de Derechos Humanos. Entonces, ¿por qué se tira la pelota para otro lado? Como el Tero, ¿no? Y no hablemos de las manipulaciones que fueron denunciadas. Lo único que es objetivo sobre esta jugada, esta filtración, lo que es objetivo, absolutamente indubitable, es que bastó que algo que estaba oculto durante 15 años, porque nosotros hace 3 que estamos en el gobierno, ¿no? Pero hubo gente que tuvo los archivos 15 años y que ahora se ve sorprendida. Digo, pero ¿cómo sorprendida? ¿Cómo nos piden a nosotros lo que usted tuvo? Es usted que tiene que hacerse la pregunta para adentro. Pero lo que es objetivo es que bastó que en agosto del año pasado comenzáramos el debate público para que se conociera toda la verdad, para que empezara a aparecer la verdad que estaba oculta. Y que gente que la tenía, que la conocía, que accedía a ella, ahora, algunos seguramente tenían más de lo que se conocía. Porque le doy un dato más. Que faltaban rollos, las organizaciones de derechos humanos se lo preguntaron al gobierno anterior y el gobierno anterior no les contestó. ¿Sabe quién contestó eso? Quien habla aquí. ¿Qué fue lo que contestó? Le preguntaban dónde estaban los rollos que faltaban y el gobierno anterior no decía nada. ¿Y usted qué contestó? Que buscados que fueron, allí no estaban, confirmaban lo que las propias organizaciones suponían sobre este tema. Y ahora empiezan, parece que decir que alguien en el camino, aparentemente, los tenía. Entonces, que alguien accedió, si son verdad, ¿no? Ojo, esto hay que ponerlo siempre entre comillas. Entonces, ¿usted considera positivo esto? Quiero decir, esta filtración que acaba de ocurrir o que está ocurriendo, porque da la impresión de que no ha terminado, ¿es para usted una consecuencia positiva del proyecto de ley que impulsó el gobierno? Yo lo que digo es que es una consecuencia directa. Directa. Si es positiva o no, dependerá si son veraces o no, Pero suponiendo que sean veraces, entonces es una consecuencia positiva. O sea, ¿el gobierno logró que aparecieran más documentos? Bueno, el gobierno lo que puso impulsó el conocimiento de cosas que estaban ocultas, inició un debate y de un día para otro, como por arte de magia, empezaron a aparecer documentos. Que vamos a ser claros, es obvio que muchos deben ser valederos hoy, porque ya hasta recortes y cosas que son fácilmente comprobables que son verdad. Un recorte de prensa es comprobable que es verdad. Entonces, puede haber, ya sabemos que tiene ediciones. Por eso que dice, esto confirma lo que el gobierno planteamos, porque sería mucho mejor que fueran publicados con las garantías de la ley y no con la garantía de un anónimo, que hay que primero que crearle. Ahora, ¿esto hubiera sucedido así por arte de magia si no hubiera existido un impulso del debate político del gobierno con un proyecto de ley? Yo le digo que no hubiera existido. Estamos con el ministro de Defensa Nacional, Javier García. La entrevista continúa en unos minutos. Violaciones a los derechos humanos en dictadura, el paradero de los detenidos desaparecidos, archivos de inteligencia militar han marcado buena parte de la agenda política en los últimos días. De esos asuntos es que estamos dialogando esta mañana en Perspectiva con el ministro de Defensa Nacional, Javier García. Durante la pausa, ministro, estaba dándole una mirada rápida a los mensajes que han llegado de los oyentes y hay una pregunta que viene en varios de ellos. Su análisis del hecho de que en estos archivos que están difundiéndose ahora, estos que han sido liberados en Internet, aparezcan actuaciones posteriores a la dictadura. Bien. Varias actuaciones posteriores a la dictadura, ya en gobiernos democráticos. ¿Cuál es su lectura? Primero, en un mes muy particular, es un dato que no es menor, yo creo, ¿no? Este mes cumplimos 50 años del golpe de Estado. Y creo que ese contexto también es un dato no menor. Dicho esto que fue,
yo todavía no he ingresado, me tomé interés en esto que decían ustedes. Obviamente, si hay investigación política en democracia, es ilegal, absolutamente ilegal, de punta a punta. No sé hasta qué fecha llegará, pero tomé conocimiento de lo que los oyentes dicen, y año 90 y pico, se imagina hace 10 años que estamos en democracia. Sí, hay un ejemplo muy, muy simple, porque además me involucra directamente, es una ficha a propósito de quiénes eran los directores, los integrantes del consejo editor y una lista de periodistas de la revista 3, un proyecto en el que yo participé. Bueno, esa ficha es una especie de lista, va adjudicando al lado de cada nombre la posición política o los antecedentes políticos de cada uno de ellos, ¿no? Y estamos hablando entonces del año 1995 a 1996. Absolutamente, ¿no?, ilegal. Porque primero está prohibido que haya investigaciones, etcétera, extrajudiciales, y mucho menos de tinte político e ideológico. ¿Le sorprende? Porque de esto se ha hablado, ¿no? No me sorprende en el sentido... que estas actuaciones continuaron, se ha hablado. El asunto era cómo y bajo punto de directivas, ¿no? Obviamente del sentido de que, como se sabía, porque ya surgió este debate, hubo hasta comisiones parlamentarias. Exacto. Entonces no me sorprende eso porque ya se sabía, pero lo califico sin duda ninguna, absolutamente ilegal, delictual. Y ahora, confirmado entre comillas, ahora, ¿qué derivaciones puede tener desde el punto de vista de su ministerio? Y yo fui a fondo, ¿no? Porque no anduve con medias tintas. Fui a la fiscalía y presenté un documento y dije, investíguese. Dije, acá está, usted es el que decide cómo investiga, pero yo no anduve con vueltas, porque si uno anda con vueltas, siempre está el pero, entonces damos este paso, y después el otro. Dije, ¿qué es lo mejor? Que algo que tiene connotaciones políticas, obviamente, ¿no? Estamos hablando de temas políticos, aparte de legales. ¿Quién mejor que la justicia para investigarlo? Un poder independiente, la Fiscalía de la Justicia. Un poder independiente con garantías, con capacidad de medios para investigar, o que esto pase por el tamiz de investigaciones que pueden estar tildadas de, con buena o con mala intención, de intencionalidad, de parcialidad. Dije, no, a la justicia. No hay nada para esconder y por lo tanto nada para temer. Así que fui a la fiscalía y dije, señor fiscal de corte, acá tiene. Y no decidí ir a una fiscalía particular, porque puede haber diferentes circunstancias. Primero veracidad, después el tema donde provienen, y después, si son veraces, saber si eso sirve para investigaciones de derechos humanos. Nosotros tenemos una política, Emiliano, cuando digo nosotros, digo el gobierno, que lidera el presidente en la calle Pou, una política de derechos humanos referida al pasado reciente muy clara, sólida, que es un trípode. Y el trípode dice, primero, transparencia. No hay nada que no deba hacer, salvo que la ley lo prohíba, que no tenga derecho el ciudadano a conocer. Transparencia. Segundo, colaboración. Y hemos dado muestras suficientes de colaboración con todos los organismos de instituciones de derechos humanos. Y tercero, toda la verdad. Transparencia, colaboración y toda la verdad. Porque aparte agrego un concepto más, no en el trípode, que esto es el trípode. Cuando nosotros hablamos de unidad. La unidad en la sociedad no quiere decir que pensemos todos igual, es una tontería mayúscula. Una sociedad libre, democrática, es plural, por esencia. Y los latinos y los uruguayos en particular somos muy debatidores. Y está bueno que sea así. Pero es necesario que esa unidad se construya a partir de conocer toda la verdad. Es un factor esencial, porque si no quedan cuentas pendientes. Y nosotros nos parece que aún en lo dolor que pueda generar, es mejor una sociedad que se conoce a sí misma completamente. Y dijimos, vamos a trabajar por la unidad y por la paz de los uruguayos. Vayamos a otro de los hechos que yo mencionaba en la introducción, el del jueves pasado de tarde en el Palacio Legislativo, en un acto público y solemne. El Estado reconoció su responsabilidad en la muerte de las llamadas muchachas de Abril y los secuestros, tortura y desapariciones forzadas de Óscar Tassino y Luis Eduardo González González, ambos hechos ocurridos en dictadura. Comentábamos al día siguiente ese acto, esa ceremonia con el doctor Martín Fernández de IELSUR, que patrocinó la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que derivó en esta exigencia al Estado uruguayo.
Él señalaba que la sentencia de la Corte refiere sí a la responsabilidad del Estado uruguayo en las muertes y desapariciones de estas 5 personas en dictadura, pero también refiere a todos los gobiernos desde el regreso a la democracia, porque todos contribuyeron a la violación de derechos humanos de las víctimas y de sus familiares. Eso formó parte del texto que dijo Beatriz Argimón en el acto, ¿no? ¿Cómo le cae a usted en nombre del gobierno la asunción de esa responsabilidad por varias administraciones? Uruguay es un país democrático, un país constitucionalista y un país que tiene en materia internacional derechos y obligaciones, que se funda, que su fortaleza, la de Uruguay no es su poder bélico, obviamente, ni su poder económico, obviamente, tiene una fortaleza que es el respeto al derecho internacional, que es lo que hace que nos reconozcan en el mundo entero. Ese respeto nos hace partícipes de organizaciones internacionales que nosotros nos comprometimos a acatar y a la cual nos presentamos cuando tenemos diferendos con otros países. Tuvimos el tema de las papeleras, ¿no? Y nos fuimos a un organismo internacional. ¿Por qué? Porque no íbamos a agarrar las manos con Argentina. Bien compleja que estuvo la mano. Y dijimos, vamos a hacer las cosas como corresponde, civilizadamente. Un organismo internacional, creo que es del 2007, estoy jugando a memoria, está tratando este tema, la Corte. Y si es del 2007... 16 años después, emite este fallo. ¿Qué corresponde al gobierno uruguayo? ¿Cumplir? Somos respetuosos de las decisiones. Pero implica asumir de parte de este gobierno incluso falencias en las actuaciones. Porque los estados son continuidades, son procesos. No hay una fundación del Estado Nacional cada 5 años. Por lo menos nosotros creemos que no hay etapas refundacionales. Y nosotros nos hacemos cargo incluso de circunstancias donde el gobierno no era democrático, sino nosotros los gobiernos democráticos, porque el Estado era ese. Pero hay una parte de la crítica que va a este gobierno incluso, llega hasta ahora, ¿no? Bueno, no sé cuál particularmente, pero si hay críticas, hay críticas. ¿Cuál es el misterio que haya críticas a un gobierno? No, pero es asumirlas. Está bien, pero digo, yo no veo, no sé exactamente a qué se refiere, pero ahora le cuento. Está bien, digo, pero nosotros en 4 años o 3 años y medio hemos hecho todo lo que en nuestras posibilidades estuvo y hemos puesto todo de nosotros, con transparencia, con cristalinidad, con apego a la ley, información que no existía, información que existía y que se negaba, porque vamos a decirlo todo bien claro, ¿no? Este gobierno proveyó de información que estaba en poder del Estado y que se le negaba a quienes legítimamente lo pedían, organizaciones de familiares. No sé por qué se negaba, pero nosotros la dimos. Que nos equivocamos, sí nos equivocamos. ¿Cómo no nos vamos a reconocer que nos podemos equivocar? Ahora, tenemos buena fe. La sentencia obliga al Estado a realizar tareas para que los crímenes se esclarezcan y no se repitan nunca más. El doctor Martín Fernández señalaba que esta es la segunda sentencia en contra del Estado uruguayo en la que se requiere lo mismo, porque la anterior había sido la del caso Hellman en 2011. Y eso, según comentaba el abogado de El Sur, significa que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entiende que hubo avances, pero no los suficientes para los estándares interamericanos. Entonces, ¿cómo recibe ese diagnóstico? Una cosa es que acatemos los fallos, otra cosa es que estemos de acuerdo con los diagnósticos. Ya son cosas diferentes. Los análisis son políticos. Y la Corte Interamericana hace un análisis jurídico político. Puede decir lo que le parezca bien, tiene toda la libertad. Nosotros cumplimos el fallo. A lo que iba el doctor Fernández es que, por ejemplo, corresponde a este gobierno hacer cosas distintas. Implementar planes exhaustivos de búsqueda, coordinar áreas del Estado. Pero a ver, eso decía es lo que estamos impulsando desde El Sur. Y este gobierno, a diferencia de circunstancias anteriores, hizo cosas que nunca se habían hecho. Por ejemplo, y acá voy a mi papel de ministro de Defensa Nacional, el Ejército Nacional revisó sus programas de historia y de historia militar e incluyó el periodo entre el 58 y el 2020, donde está metido adentro de la dictadura, 73-85, revisando esos programas de formación militar e incluyendo una bibliografía que va en términos simples y politológicos universales. De la derecha a la izquierda todo, y de la extrema izquierda, no sé si a la extrema derecha, no sé si a la extrema, pero de derecha a izquierda todo, no queda nada. Desde Tupamaro, Colorado, liberales, estatistas, socialistas. Hay 130 libros de formación que antes no se leían. Lo hicimos nosotros. Yo creo que bien. Ahora, yo creo que bien. La sentencia de la Corte y eso es parte porque valora positivamente ese paso. Lo valora, lo destaca, pero advierte, eso no refiere a acciones permanentes o continuas de capacitación y sensibilización de los efectivos militares. Eso es una valoración política que no comparto en absoluto.
Porque si algo compromete la formación, si a usted como periodista lo forman de determinada manera en la libertad, en la democracia, usted va a tener una personalidad democrática, va a tener insumos que lo van a constituir así. Si a usted lo forman a ser un periodista mentiroso, se va a formar como periodista mentiroso, porque van a naturalizar la mentira. Entonces, nosotros hemos hecho... Digo, mire que queda mucho por hacer. No, pero justamente a donde voy es a que la sentencia... Pero la transformación de la formación... Sí, la sentencia es muy directa, muy terminante. Dice, este tribunal ordena al Estado que en el plazo de 1 año integre a la currícula de formación o planes de estudios de integrantes de las Fuerzas Armadas con la respectiva asignación presupuestaria cursos de capacitación en relación con derechos humanos que incluyan, sin perjuicio de otros aspectos relevantes, contenido relativo a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura, a su incompatibilidad con el derecho internacional y a la necesidad e importancia de evitar su repetición. Emiliano, yo creo que no leyeron los planes de estudio. ¿Usted dice que esto ya está contemplado? Nosotros, ¿Esto que reclama en los planes, el tribunal? Palabra a palabra, en los planes está vinculado, creo que está mencionado hasta el tema del Plan Cóndor o los desaparecidos, el tema de las violaciones al secreto institucional. Es un hecho histórico que ha tenido poca relevancia, no sé por qué, porque ha tenido poca relevancia, la verdad. No sé si ha habido intencionalidad, nosotros hemos tratado de que se conociera, pero es una institución, las Fuerzas Armadas y el Ejército en este caso particular, que han hecho... y han dado pasos que incluso del sistema político no se han dado, porque yo no sé cuántos ángeles hubo, pero demonios hubo unos cuantos más de los que se saben. Y en esto que fue responsable, este proceso trágico de la vida del Uruguay, que fue responsabilidad de muchos, fue responsabilidad de militares golpistas, pero también fue responsabilidad de políticos y movimientos políticos que fueron en contra de la ley y quisieron dar un golpe de Estado, porque el MLN quiso dar un golpe de Estado, quiso imponer por las armas lo que no podía imponer por las urnas. Entonces se abrogó el ser los iluminados que nos decían a nosotros cómo tenía que ser el país. Entonces, acá hubo golpistas tupamaros y hubo golpistas militares. Y no sé, 50 años después, nosotros tenemos Fuerzas Armadas Democráticas que incluso han reconocido esta circunstancia. Sin embargo, nunca he visto al MLN pedir perdón por todas las desgracias y las tragedias que le hicieron vivir al Uruguay. Son protagonistas también de las tragedias que vivió el Uruguay. Son protagonistas de haberle robado la vida en 12 años, las libertades. Cuando digo la vida en términos de libertades, de abrogarse, bueno, de haber violado los derechos humanos. Hay que decir las cosas como son, no hay que tener miedo. El MLN, acá violaron los derechos humanos, los militares golpistas, y violaron los derechos humanos, el MLN. ¿Y por qué no se dice sin pelos en la lengua? Porque hay temor. Y entonces estaría bueno que algún organismo también diga, mire, acá en esto, que no miren para el costado, los que están mirando al costado, por acá hubo violaciones, torturas y asesinatos también. Pero el requerimiento de la Corte es a propósito de cursos de capacitación en relación con derechos humanos. ¿Y qué le parece los programas de estudio, Emiliano? Si no, ¿dónde se forma la gente? Los programas de estudio tienen una currícula. O sea, usted dice que ya está implementado. Pero estamos haciendo, la sentencia daba un plazo de 1 año a fines de 2021. Seguramente había mucho por hacer, pero está bravo decir que lo venimos haciendo y que hay que hacerlo, porque la misma sentencia dice, ya lo reconozco, pero tiene que hacerlo. No, si lo reconoce, pues lo estamos haciendo. No me lo planteé como novedad lo que ya hace 3 años que venimos haciendo, 2 años y medio. A propósito del acto del jueves en el Palacio Legislativo, hubo toda una discusión sobre la ausencia del presidente de la República y el hecho de que quien lo encabezara por decisión del doctor Lacalle Pou fuera la vicepresidenta Beatriz Argimón. ¿Cómo explica usted esa resolución? Si usted, Emiliano, si tú que has leído con mucha precisión la resolución, si lees el numeral 236, vas a ver cómo es la redacción que dice la Corte. La Corte dice altas autoridades nacionales. Sí, y eso está cumplido. Podía haber dicho, tiene que participar Emiliano Cotelo, Javier García o X, o el presidente de la República. No dijo eso. No sé cuál es la realidad. Entonces, le pareció al presidente que la mejor forma de representar a estas altas autoridades nacionales es poner la representación que planteó. ¿Pero por qué no él? Bueno, él ya lo contestó, yo no voy a... No ha habido una respuesta clara de por qué no. ¿Por qué no? No existió esa respuesta clara y lo que hay es una cantidad de interpretaciones. Bueno. Por ejemplo, el doctor Martín Fernández, vuelvo a él, el abogado de IEL Sur, decía que familiares reclamaban la presencia del presidente para que, como responsable del mando superior de las Fuerzas Armadas, fuera él quien en ese acto exhortara
a los militares a dar Una información cosa es sobre la el destino ley. de los desaparecidos. Si la sentencia de la Corte Interamericana es una ley, digámoslo así en términos jurídicos, si fuera una ley, una cosa es la ley, otras son las interpretaciones de la ley. Y la ley, esta resolución de la Corte, es muy precisa en la redacción. No puede ser que valga la precisión para unos numerales y no valga para otros. Porque si vale la precisión, como estamos hablando de otro numeral recién, también vale para este. O es que hay unos numerales que me sirve a pie juntillas y otros que valen la interpretación. No. Claro, pero de vuelta, ¿no? Una de las interpretaciones es que el presidente optó por un camino del medio. O sea, designó a la vicepresidenta para dar cumplimiento a la sentencia, pero al mismo tiempo contempló posiciones que hay dentro de la coalición de gobierno, como las de Cabildo Abierto, que ven la sentencia de la Corte Interamericana como una injerencia en el Estado uruguayo. Estamos en el mundo de las interpretaciones, Emiliano. Eso no tiene contrastación. Yo se la escucho y digo, bueno, es lo que piensa Emiliano. Yo le digo que acá hubo un cumplimiento muy firme del planteo que hace de la resolución de la Corte, que precisamente no pidió ni que estuviera Emiliano Cotelo, y porque seguramente tiene experiencia de otros países, de otras circunstancias, y le parece que esa es la forma de que mejor se representa el Estado. Y nosotros establecimos esa representación. El resto de interpretaciones, y las respeto todas. Por el lado del Poder Ejecutivo estuvo usted, estuvo el ministro de Defensa Nacional, estuvo el general del aire Rodolfo Pereira, jefe del Estado Mayor de la Defensa. ¿Qué significaba eso? Porque decía altas autoridades militares, y usted sabe que los comandantes de la fuerza más el jefe del Estado Mayor de Defensa son los únicos que tienen en la jerga 4 estrellas, es decir, son la jerarquía más alta, pero entre ellos, a su vez, hay uno que está a la derecha, que es el jefe del Estado Mayor de Defensa. Entonces, al plantear que sean las altas autoridades, planteamos que la más alta es quien ejerce la derecha de todos, de los 4 que tienen. No era necesario que tuvieran los comandantes en jefe. A nosotros nos pareció que esa fue la interpretación que nosotros le dimos. Y aparte, una cosa muy particular, cosa rara, no planteaba que fuera el ministro de Defensa la resolución. Y hay un desconocimiento de la resolución de la Corte, con todo respeto, ¿no? Pero hay un desconocimiento de la Corte Interamericana de cómo es el mando civil y político de las Fuerzas Armadas. Porque no establece la presencia del ministro de Defensa, o sea, establece un cortó, y yo creo que no sanamente, porque no es sano que suceda eso, altas autoridades y militares, pero los militares no son una organización autónoma. Los militares tienen un mando civil y constitucional que lo ejerce el poder político. Sin embargo, la resolución no menciona al ministro. Y yo fui porque no quise corregir, porque yo no soy quien para corregir nada, pero demostrar que Uruguay es un país libre, democrático y constitucional. Y quien ejerce el mando no es un tema personal, es el ministro de Defensa. Las Fuerzas Armadas no deciden a dónde van y a dónde no van por decisión o de un organismo internacional o de quien fuera que quiere. Acá mandan el poder civil y constitucional. Hubo parlamentarios de distintos sectores políticos, pero por ejemplo no estuvo Cabildo Abierto. Y argumentó por qué, ¿no? Sostiene que la sentencia de la Corte Interamericana es violatoria de la soberanía uruguaya. ¿Usted cómo tomó esa posición dentro del oficialismo? Cada partido hace lo que es libre, cada legislador es libre y Emiliano Cotelo es libre. En mi caso particular yo soy ministro, entonces tengo responsabilidades institucionales. ¿Lo discutió con el subsecretario No, que pertenece a Cabildo Abierto? Para nada, porque la responsabilidad es mía, yo no actúo en colegiado. Es mi responsabilidad. Y yo tengo una responsabilidad institucional y además quise también, vuelvo a reír, yo no soy quien para corregir, pero me parece que esa resolución que no pone al ministro de Defensa Nacional como que rompe una lógica constitucional, y es que las Fuerzas Armadas no pueden ir a donde quieren sin la autorización del mando político. Y yo fui, porque yo soy el mando, yo no personalmente, sí como ministro, ¿no? Y cualquier ministro democrático, ejercemos el mando democrático y constitucional de las Fuerzas Armadas. Entonces yo quise ser quien estaba allí presente, representando obviamente al Poder Ejecutivo, porque puede ser un tema genérico, dice autoridad del Poder Ejecutivo, pero no puede haber una omisión de la cadena de mandos, porque eso sería una ilegalidad. Por eso que estuve yo y me hice acompañar por el 4 estrellas más de jerarquía y que protocolarmente está primero a la derecha. Enseguida, un tema más en la entrevista con el ministro de Defensa Nacional, Javier García. Yo decía, ministro Javier García, estas semanas han sido muy densas en esta agenda vinculada con el pasado, la dictadura militar, su contexto e incluso, bueno, los gobiernos posteriores.
En esa lista de hechos yo mencioné lo que ocurrió el martes 6, el hallazgo de restos humanos, restos óseos, en el batallón 14 del Ejército. Hace un rato usted mismo citó cómo procedió cuando se conoció la novedad, a quienes informó. Decía, por ejemplo, que le informó al presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, le informó al expresidente Julio María Sanguinetti. ¿Qué valoración hace de ese paso en particular? Primero, un episodio extremadamente conmovedor. Son las cosas que impactan profundamente, por lo menos en mí, creo que en la mayoría o en todo el Uruguay. Y esto es la ratificación, primero, como decía, el aspecto humano, pero después el aspecto político, es la ratificación de un camino. Yo creo que esta circunstancia en este gobierno pudo, no sé si es así, haber sorprendido a alguien. Yo digo, no tiene por qué haberlo sorprendido, porque nosotros tenemos un compromiso con los derechos humanos y no tenemos cuentas con ese pasado. Y creemos que es bueno aportar toda la verdad y no ayudar, y como lo hemos hecho, y ser proactivos. Yo le decía recién, la política de derechos humanos del gobierno es transparencia, colaboración y toda la verdad, y se han provisto de toda la colaboración necesaria, inclusive a las estructuras que están haciendo la búsqueda de los restos desaparecidos, que tuvo esta cuestión positiva de haber encontrado restos humanos que ahora hay que identificar porque son de una persona. Es una noticia positiva en este proceso, pero al mismo tiempo... Tristemente positiva, porque tiene ese agridulce, no es positivo porque se halló, pero también porque revela una tragedia terrible y una violación terrible. Y revela algo más, se hallaron estos restos porque ese grupo de arqueólogos viene trabajando de manera tenaz, sin decaer en el ánimo, incluso durante años. Y sin obstáculos. Bueno, porque recorriendo metro a metro, por ejemplo, ese predio en particular, esa zona reservada. ¿Y por qué? ¿Por qué resulta que en determinado momento llegan y encuentran estos restos? ¿Por qué tienen que proceder así? Porque quienes tienen información dónde fueron esas sepulturas no la aportan, ¿no? Esa es la otra cara, ¿no? Hay que ir como en un trabajo de hormiga, ¿no? Buscando el tesoro, en una especie de búsqueda del tesoro infinita. ¿Por qué? Porque quienes tienen la información no la dan, ¿no? Primero, como le decía, no solo el que yo reconozco mucho el trabajo, lo dije el otro día públicamente, de los antropólogos, que han trabajado y como que no notaron el cambio de gobierno, porque hubo la colaboración, toda la logística necesaria, la imagen esa del antropólogo con el soldado al lado que usted vio por televisión el otro día, en perfecta comunión, es una foto muy, muy fuerte por lo buena. Y vamos a seguir trabajando y colaborando. Como usted dice, bueno, de repente sería mejor lo otro, pero usted no, en vida democrática y con respeto a los derechos humanos, si usted no me quiere decir algo, yo no lo voy a torturar para que me lo diga. La persona dice lo que quiere y no dice lo que no quiere. Y a mí, obviamente, a todos nos hubiera parecido lo mejor tener una información precisa. A veces se dio, me acuerdo, información tergiversada, ¿no? Porque acuérdate el episodio aquel de Hellman, ¿no? Y bueno, por eso que tenemos que trabajar y trabajar y trabajar y no cejar dentro del marco de la Constitución y la ley. Tiene otra cara negativa lo que ocurrió con la localización de estos restos, que de algún modo estuvo en la intervención que realizó en el acto del jueves Karina Tassino, cuando señaló, bueno, aparecen restos y allá vamos todos, por los familiares, ilusionados con la esperanza de que sean nuestros restos, ¿no? Y bueno, y está claro que van a ser los restos de una persona y no de las otras. Entonces es para el grupo de familiares es una instancia también de sufrimiento. La viví, ¿no? Porque hablé con ellos y alguno de los familiares me decía, usted se imagina el periodo de ansiedad que viene en estas horas. Y yo digo, no me puedo poner en su lugar, pues es intransferible, pero puedo tener empatía, usted puede comprenderlo como lo comprendo. Y eso es así. Pero también es verdad, miremoslo ahora del otro extremo, que vamos a tener paz en un hogar. Y la paz no es toda o nada, yo quiero que sea toda, pero se va construyendo de a pasos, y está demostrado que se va construyendo de a pasos. ¿Qué es lo indispensable? Que haya voluntad política para que esos pasos no se detengan.
Y eso, en el acierto o en el error, es la decisión de nuestro gobierno. Colaborar para que se sigan dando pasos. Y reitero una frase que yo dije el 2 de marzo del 2020 cuando asumí en el ministerio, cuando asumí la responsabilidad que me confirió el presidente. Dije, hablando de este tema, precisamente este tema, vamos a trabajar por la paz y por la unidad. Y la paz no es un concepto abstracto. La paz no es algo que no tiene definición. La paz se conforma de muchas paces. Y hasta que no haya paz en el último de los hogares, no va a haber paz total. Y la paz es prenda fundamental de la unidad. Está el paso del tiempo de por medio, lo Sí. que demora este proceso. Sí, ¿no? pero como le decía, hay que, dentro de la Constitución y la ley, la información se consigue de forma legal. Le pregunto acá y vuelvo a lo que decía el doctor Martín Fernández de El Sur el viernes. Desde febrero, familiares reclaman la instalación de una mesa para coordinar varios de los puntos que habría que cumplir de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en particular a propósito de cómo se trabaja en esta materia. ¿Qué ocurre con esa idea de una mesa de coordinación? No sé en qué ámbito del Ejecutivo está, porque esto obviamente no es un tema que se haya trabajado con el Ministerio de Defensa, pero todo lo que es poder dialogar, etcétera. Usted me conoce muy bien de muchísimos años. Conmigo se discrepa, pero nadie puede decir que no soy una persona de diálogo y de comprensión. Tengo responsabilidades y diálogo, llega un momento que hay que decidir, y decido, pero las puertas del ministerio están abiertas, siempre estuvieron abiertas, para todas las organizaciones. Es más, cada muy pocos días van representantes de familiares al ministerio a reunirse con el subdirector, que es quien hace el tratamiento continuo y diario, y lo han hecho, y lo recibimos de buena gana, y lo han hecho de muy buena actitud, y han dicho públicamente, de este ministerio, si hay algo que queda claro, es que tiene una apertura para información que no han tenido otros. Que nos falta y nos falta, pero la voluntad política está. Doctor Javier García, ministro de Defensa Nacional, le agradezco que nos haya visitado esta mañana. Buena jornada.